Nunca olvidaré la sensación de tener la casa entre las manos y, sin embargo, no poder hacer nada para sostenerla. Era una noche de lluvia que parecía lavarlo todo menos la vergüenza. Habíamos cerrado la puerta por última vez como quien cierra un libro sin terminar, con prisas, con miedo, con la ropa húmeda pegada al cuerpo. Y detrás de la madera vieja, encajonaron un candado nuevo que no dejaba resquicio ni esperanza. Frente a nosotros, hombres con chalecos y una carpeta de fotocopias que brillaban bajo la lluvia. Al costado, la camioneta negra de Sergio Vargas, el hombre que había comprado en cuotas de mentira el sueño de una familia. Lucía todavía tenía la bufanda de la escuela enrollada en el cuello cuando la abracé. Tenía esa mezcla de rabia y estupor que solo los adolescentes pueden sostener. Los ojos endurecidos, la voz que no se quiebra, las manos que tiemblan apenas. Mateo se aferró a mi pierna, a mi hábito y a mi olor, como si al sostenerme pudiera anclar de nuevo el suelo bajo sus pies. Él no necesitaba entender los tecnicismos del expediente que nos presentaron. Para Mateo, mi palabra era el mapa. Si yo decía que todo estaría bien, por un segundo, eso bastaba. «Padre, ¿a dónde iremos?», preguntó Lucía, sin apartar la mirada del candado. Su pregunta pesó más que los cartones con lo único que pudimos salvar esa noche. Unas fotos enmarcadas, la caja de medicinas de Elena y la mochila pequeña de Mateo con su oso de peluche. No tenía respuestas seguras. Tenía, en cambio, una costumbre, la de buscar siempre una rendija para respirar. Y una promesa hecha a su madre años atrás: protegerlos. No era melodrama, era elección concreta, práctica. Guardé en la mochila las facturas, los papeles más importantes, y al lado, el diario de don Augusto que había heredado mi padre, y que nunca pensé que volvería a necesitar. Sergio no fue siquiera sutil, el candado era su firma. Su abogado había repetido cifras y cláusulas en un idioma que parecía otro. Los soldados privados consultaban órdenes impresas en hojas que olían a tinta nueva. No hubo un momento de humanidad, solo el ruido metálico del portón, el agua en las alcantarillas, y mis hijos buscando reducir el mundo a un abrazo. Caminamos bajo la lluvia. No teníamos otra salida más que alejarnos de la calle principal, donde las luces iluminaban la maquinaria y las nuevas vallas que prometían un desarrollo, con ese eufemismo que significa desplazar personas. Llevábamos solo lo que podíamos cargar: una frazada, un par de mudas, las fotografías de Elena, mi collar con la medalla de la parroquia, y la pequeña libreta donde anotaba las deudas, los nombres de la gente que pedía pan, y las promesas que alguna vez hice, y todavía trataba de cumplir. El primer refugio fue el coche de un viejo amigo de la comunidad, don Manuel, que nos dejó dormir en la parte trasera mientras la ciudad continuaba su vida indiferente afuera. Pero nadie puede vivir siempre en favor de la caridad ajena. Al amanecer, comprendí que necesitábamos un lugar que no nos expulsara a la primera visita de alguien con poder sobre el papel. Busqué un destino en mi memoria, un punto en el mapa donde la ciudad terminaba y la tierra respiraba con menos prisas. Recordé una estación vieja, cercana a los cerros. Había crecido oyendo historias de viajeros que esperaban trenes que ya no pasaban. Estación San Rafael. Su nombre todavía aparecía en un rótulo marrón, medio descascarado. Era un lugar olvidado, y eso, paradójicamente, podía ser lo único que nos ofreciera abrigo sin preguntas. Les dije a los niños que íbamos a caminar hasta la estación. Lucía miró la distancia, calculó los pasos y asintió. Mateo saltó de alegría como si aquello fuera una aventura, manteniendo el optimismo infantil que siempre parece brotar en los peores momentos, para recordarnos que la vida no es solo dolor. Caminamos por senderos de tierra, charcos que reflejaban el cielo y pasto que olía a invierno. La lluvia se convirtió en paisaje, más que amenaza. Nos mojaba, nos humedecía, nos hacía presentes. Cuando llegamos, la estación parecía dormida, cubierta por un manto de hojas y polvo. La marquesina curvada sostenía un techo con tejas rotas. Adentro, la boletería estaba cerrada con tablones clavados, y los bancos de madera conservaban las huellas de quien alguna vez esperó con esperanza. En una pared colgada,
Un reloj sin manecillas marcaba una hora que habría sido real para otros tiempos. Olía a aceite viejo, a papel húmedo y a humo seco. Aquella mezcla me devolvía memorias de la infancia en la casa parroquial, de tardes en que el tren traía cartas y noticias. Instalamos nuestro refugio en el andén, pegados a la pared donde las piedras protegían del viento. Fue una improvisación con ternura. Extendí la frazada, coloqué las mochilas como almohada, distribuimos las mantas que nos quedaban y encendimos una pequeña hornilla que había en la caja de herramientas que me dio el señor del pueblo. No era mucho, pero hacía calor y la luz temblaba suave, como si la estación misma nos estuviera permitiendo quedarse un rato. Esa noche, mientras Mateo dormía con la cabeza en mi regazo y Lucía sostenía una lámpara de mano contra la lluvia, abrí el viejo diario de don Augusto. Lo había guardado durante años por costumbre, más que por fe en su valor. Don Augusto había sido, según contaban, el vigilante de la estación y propietario de algunos predios alrededor de la vieja línea férrea. Su letra, minúscula y apretada, narraba con pulso firme los días en que las locomotoras eran la columna vertebral del valle. Entre los relatos de estaciones, de pasajeros y de fines de semana lluviosos, encontré anotaciones que hablaban de una tierra que había pertenecido a su familia, un apunte de nombres, fechas y, lo más importante, referencias a documentos guardados en el escritorio de la boletería para cuando el tiempo pidiera pruebas. Hice silencio, leyendo con la lámpara contra la lluvia. Había una fotografía, doblada y amarilla por la humedad, donde don Augusto aparecía joven, con una boina y una mano posada sobre el hombro de un hombre que no reconocí de inmediato. Al reverso, una inscripción, T. Mendoza. La letra no ofrecía más que iniciales, pero la combinación de nombre y la mención en la libreta de un título en custodia me clavó una esperanza que no debía aceptar sin pruebas. Si esos papeles existían en la estación, si habían sobrevivido la indiferencia y el abandono, podrían contener la respuesta a por qué alguien pretendía apropiarse de nuestra casa. Lucía se aproximó en silencio. Sus dedos tocaron la fotografía con la reverencia de quien sostiene un tesoro ajeno. ¿Quién es él?, preguntó. No lo sé todavía, dije, guardando el diario, pero lo averiguaremos. El primer bloque de la noche terminó con una promesa pequeña, pero sólida: proteger a estos niños. Les conté una historia a medias sobre don Augusto, sobre trenes que llevaban cartas y promesas. Les inventé lugares para que duerman tranquilos. Lucía, que ya había hecho de sí misma la adulta pequeña de la casa, tomó la responsabilidad de vigilar. Mateo, entre bostezos, pidió que le leyera un capítulo sobre animales que no existe. Nos reímos con una fatiga que era casi liviana. Ese reír nos devolvió humanidad. No éramos solo víctimas, éramos una familia que aún podía encontrar tregua. Si esta historia te está tomando el corazón, quédate conmigo hasta saber qué ocurrió con los papeles y quién es ese T. Mendoza. Si quieres escuchar más relatos que cuentan cómo la justicia a veces llega de manos inesperadas, suscríbete y acompáñame en esta jornada. Al despuntar el día, la estación reveló su tamaño. Había un galpón lateral, una sala de espera con un cartel de prohibido fumar y una oficina administrativa cuyo ventanuco todavía conservaba un cajón con cerrojo oxidado. La luz del alba entraba por el vidrio empañado, dibujando rayas en el polvo. Caminé con cuidado por la oficina. Mis dedos rozaron una mesa donde, bajo la capa de años, había lo que quedaba del mobiliario. Un escondite construido a propósito. Una tabla suelta que no había sido usada en décadas. Con algo de esfuerzo y la ayuda de una pequeña palanca que vino como memoria de las herramientas, logré abrir el compartimento. Dentro había sobres con sellos que el tiempo no pudo borrar del todo. Actas, notas, un caleidoscopio de papeles que testimonian vidas pequeñas. Al fondo, envuelto en un paño, encontré un rollo de hojas firmadas, un título de propiedad con un sello que todavía parecía firme, a pesar de la humedad, y una carpeta con cartas dirigidas al heredero de San Rafael. El corazón me latía con una mezcla de prudencia y esperanza. Le pasé a Lucía un sobre que llevaba el nombre Don Augusto y otra carta que mencionaba el apellido Mendoza con claridad. En una carta, escrita con una caligrafía distinta, alguien pedía que si un día había litigios,
se buscara al hombre de la foto, a quien se le entregaría la custodia del terreno. Todo esto podría ser solo la poesía de un pasado que nadie quiso limpiar, pero la existencia del título, aunque viejo, ofrecía una posibilidad concreta, la de probar que la tierra donde estábamos, o la que el desarrollador había usurpado, obedecía a un derecho anterior. Eso no significa que la justicia vendría de inmediato. Sabía que un papel viejo no vence la fuerza del dinero ni la voracidad de un proyecto, pero era un punto de partida, una cuña por donde la verdad podría colarse. Esa mañana me dediqué a tomar fotografías, a copiar datos, a medir la secuencia de nombres y fechas. Lucía anotó con una letra rápida todo lo que yo decía. Se sentía útil por primera vez desde que salimos de la casa. Mateo, por su parte, se entretenía con la estación como un parque abandonado. Saltaba desde una plataforma a otra, tocaba las cerraduras, hacía preguntas despreocupadas que me atravesaban con su sabiduría infantil. Mientras trabajaba, inicié el procedimiento lógico que todo padre que ha visto las trampas del mundo aprende a hacer: recopilar, salvar, asegurar. Puse los papeles en una bolsa impermeable, hice copias fotográficas con mi teléfono y guardé los originales envueltos en plástico dentro de mi abrigo. No iba a confiar en la benevolencia de nadie. Sabía que Sergio Vargas tenía amigos en lugares donde las palabras se imprimían en papel y se firmaban con sellos. Sabía que la corrupción no necesitaba confesión cuando el silencio pactaba su protección. Por eso mantuve claro que si aquello valía algo, no lo dejaría solo en manos de la soledad de una estación. A media tarde, mientras el sol intentaba romper las nubes, apareció una señal de que no estábamos tan solos ni tan olvidados como parecía. Vinieron primeros los rumores, un tractor que pasó por el camino de tierra, el ruido amortiguado de voces, la sombra de un vehículo que se detuvo antes de la curva. Pedí a los niños que se quedaran dentro de la oficina y me adelanté a la plataforma. Por el camino, guardé el diario en el bolsillo interior de mi chaqueta y apreté la mano de Lucía con un gesto que no quería dramatizar, pero que exigía atención. El vehículo que se aproximó no era el automóvil modesto de un vecino inquieto. Era una camioneta con distintivos de obra y el logo de una empresa que en los últimos años había comprado terrenos por doquier. Sergio Vargas, por supuesto, estaba en la cabina. Lo reconocí por su manera de sentarse, por la sonrisa medida que solo se pone cuando el mundo le pertenece por la fuerza de la letra impresa. Bajó del vehículo con un resto de arrogancia que no necesitaba palabras. Lo seguían dos hombres fornidos y un joven con un casete planos enrollados bajo el brazo. «¿Qué hacen aquí?», preguntó Vargas como si llegara a un terreno inhóspito que no lo concernía. Tal vez esperaba encontrar rastro de ocupantes ilegales o alguna señal de negligencia que pudiera usar en su beneficio. Sonreí lo más neutral que me fue posible. Buscamos un refugio. La ciudad nos dejó sin casa. No pretendemos molestar a nadie. Su mirada me hizo la cuenta de mi inferioridad. Yo era un padre, cansado y con menos recursos que él. Aún así, no traje la postura de víctima. Los documentos que tenía en el pecho eran una posibilidad de argumentar que la justicia no es siempre dinero contra personas, sino historia contra borrado. Vargas no tardó en usar su arma favorita, la duda. ¿Documentos? ¿Qué documentitos tiene un hombre con un hábito y dos niños durmiendo en la estación?, dijo en un tono que buscaba la risa de sus acompañantes. Nunca le faltó la habilidad de convertir la humillación en espectáculo. Antes de que pudiera responder, Lucía emergió desde la puerta, su figura alzada con la determinación de quien no está dispuesta a callar. «Usted nos echó de nuestra casa», dijo sin gritos, modulando su voz con la firmeza de quien conoce mejor las injusticias. «Nos dejó en la calle y ahora viene a decirnos que esto no es para nosotros». Vargas frunció el ceño. Ese pequeño enfrentamiento le agradó. Le recordaba el placer de aplastar con palabras. «No puedo hacer nada sin papeles en regla. Si el señor tiene algo, que lo muestre o que se vaya». La tensión se hizo visible. No era la primera vez que escuchábamos ese argumento. Pero esta vez había algo distinto en el aire. La existencia de un título escondido en el corazón mismo de la estación. Un título que podría deshacer un contrato mal hecho. Una falsedad impresa con sello y firma. No dije nada aún.
Tenía que medir los tiempos, las reacciones, la posibilidad de que Vargas, ante la prueba, pudiera apelar a sus contactos para retrasarlo todo. Mientras hablábamos, uno de los hombres de Vargas echó una mirada hacia la sala de espera, y luego hacia la puerta lateral. No necesitó señalar. Algo en su actitud anunció la intención. Revisar, limpiar, expulsar. En otras circunstancias, hubiera llamado a la policía. En otras, habría esperado a que la justicia siguiera su curso. Pero el poder de Vargas era de otra naturaleza. La capacidad de trampear la ley con papeles falsos. Y de fabricar urgencias. No estoy diciendo que mi corazón no latiera más rápido. Lo hacía. Pero también sabía que los papeles que había encontrado no eran suficientes sin respaldo. En mi trabajo pastoral había aprendido a no apostar por impulsos. Cada paso con la justicia requiere evidencias, testigos, tiempo. No obstante, frente a la posibilidad de perder aquellos documentos, o verlos desaparecer por obra de la intimidación, decidí actuar. Mira, dije, sacando la bolsa impermeable con los papeles, sin aún abrirla, para que todos vieran que no era mentira. Hay documentos que prueban que esta tierra pertenece a una historia anterior. No queremos pelea. Solo pediré que guarden silencio hasta que un abogado pueda verlo. Vargas se rió con una ironía que conozco como el sonido de alguien a quien no le importan los principios. Un abogado, claro. ¿Y mientras tanto qué? ¿Se quedan a acampar en la estación? ¿Pedirán limosna? Las palabras cortaron el aire. No hubo violencia física, pero el poder de su desprecio se sintió como una amenaza. Los niños estaban cerca, mis movimientos fueron calculados. Di un paso hacia atrás para protegerlos de la posibilidad de que la discusión se convirtiera en algo más. Mi mano derecha buscó la cruz que siempre llevo escondida en el bolsillo, no como amuleto, sino como recordatorio de que deberíamos comportarnos con dignidad. Vargas se dio por satisfecho y se marchó con la camioneta piso empantanado en el barro, sin dejar otra certeza que su intención no declarada de volver con más. En el aire quedó una promesa tácita de vigilancia. Nos miramos, los tres, y decidimos que la prudencia exigía medidas. Esconder los papeles en 2 lugares distintos, hacer copias y, sobre todo, encontrar a alguien con experiencia legal. Sabía que en la ciudad había un abogado honesto, el licenciado Méndez, un hombre de mediana edad que había ayudado en otras causas comunitarias. El contacto se me antojaba vital, pero requería desplazamiento, recursos y tiempo. Pasamos la tarde planificando. Lucía recolectó algunas tablas sueltas y reforzó la puerta de acceso. Mateo exploró los rincones de la estación con la inocencia que todavía nos permite la risa. Encontró billetes antiguos, un silbato de tren y una caja con timbres oxidada que por un instante le devolvió la sensación de jugar a otra vida. Yo tomé notas y terminé de ordenar los papeles en una forma que permitiera mantenerlos a salvo. 2 copias fotográficas en la nube del teléfono, los originales envueltos y escondidos, una copia entregada a un vecino de confianza, la señora Teresa, que en su tejado tenía un teléfono, pero también una ética de comunidad. La noche volvió con más frío y un rumor que no esperábamos, el motor de maquinaria pesada que desde lejos comenzó a trabajar. No era el sonido de un tractor solitario, era la maquinaria de obra. Sopesé la posibilidad de que Vargas hubiera llamado a sus obreros para hacer una barrida preventiva sobre la estación, para retirar a los ocupas y limpiar pruebas. Esa angustia se materializó cuando desde la lejanía pudimos ver las luces que se acercaban, como si la noche tuviera ojos. La adrenalina se apoderó de mi cuerpo sin permiso. Pensé en Elena, en la forma en que me enseñó a coser y a guardar dinero en frascos. Pensé en la voz de mi padre que me hablaba de tiempos en que los hombres resolvían los conflictos en tribunales y no en carreteras. Mis recuerdos se mezclaban con la realidad y me hicieron más decidido. Necesitamos ayuda, le dije a Lucía, y su respuesta fue un susurro que decía más de lo que puedo transcribir. No olvides que somos nosotros primero. Esa noche, esperé en la puerta de la oficina con la mano apretada en la madera y los ojos pegados a la oscuridad. Las luces se acercaron y la figura de un hombre apareció entre la bruma de los faros. Alguien salió del vehículo con una linterna y un gorro de lana. Su silueta era firme, pero no agresiva. Desde la distancia no pude distinguir su cara. Mi primer instinto fue de rechazo. Otro enviado de Vargas, otra manera de cabalgar con el poder.
Pero cuando la figura se acercó, algo en su postura me dijo que no era del mismo oficio que los hombres que nos habían expulsado. Llevaba una chaqueta con el emblema de la línea férrea antigua, y en la mano sostenía una carpeta similar a la que yo mismo había desenterrado. Su paso era decidido pero curioso, y en su rostro asomó, por un instante, una expresión que yo conocía bien, la de quien reconoce un objeto propio después de años sin verlo. «Padre Andrés», dijo el hombre con voz que tenía tonos de asombro y alivio mezclados. «¿Es usted quien estuvo buscando los papeles de don Augusto?» No supe de dónde sacó mi nombre. No lo había pronunciado en voz alta desde que me presenté en la parroquia por primera vez. Sin embargo, la mención no me sorprendió. Había veces en las que la historia encuentra a sus personajes antes de que éstos se busquen a sí mismos. El hombre estiró la mano con la carpeta, y por un momento la lluvia cesó, como para permitir que aquello ocurriera en silencio. Detrás de él, la camioneta seguía encendida, y otros 2 hombres se acercaban, no con prisas, sino con la calma de quien asume que esta noche tiene tiempo para desmontar una mentira. La tensión volvió a crecer, y por primera vez desde el desalojo, pensé que el final de la noche podría dar un giro inesperado. Tal vez, solo tal vez, la casualidad de una estación olvidada, y un hombre que aparentaba saber más de lo que su ropa decía, era el principio de algo que aún no podía llamar justicia, pero sí oportunidad. El hombre me mostró entonces una fotografía, doblada igual que la que yo tenía en el bolsillo, y allí estaba la misma boina, la misma figura de don Augusto en su juventud. Al reverso, el nombre legible, Tomás Mendoza. Su mano tembló apenas cuando mencionó el apellido. «Lo buscaba», dijo. «Hace años que vengo tras algunas cosas que pertenecieron a mi familia. No sabía que alguien más habría venido hasta aquí». No pronunció más. No hizo falta. En su rostro, en su voz y en la forma en que sostenía la carpeta, había una mezcla de reconocimiento y de algo que olía a responsabilidad. Fue en ese instante cuando comprendí que lo que habíamos encontrado no era solo un conjunto de papeles. Era la llave de una historia que tenía nombres, deudas, pérdidas y quizá la posibilidad de reparación. Pero para que eso ocurriera se necesitaba más que un hallazgo nocturno en una estación. Se necesitaban pasos largos y pacientes, pruebas que se verifiquen ante un juez, un abogado que presente los hechos, una investigación que documente los delitos. La noche se hizo densa otra vez. A lo lejos, el motor aún rugía como si no quisiera abandonar. Del lado donde Vargas había estado, se veía polvo en el camino. Del lado de la nueva figura, se veía orden, algo que parecía la calma de quien conoce las líneas de la verdad. Entre ambos, nosotros, con los papeles y el olor a lluvia en la ropa, sostuvimos la respiración. Tomás Mendoza, porque ese era el nombre completo que mencionó una vez que nos presentó su tarjeta, con letras claras y un número que prometía seguimiento, se detuvo bajo la marquesina y sin presumir ni avanzar con arrogancia, miró a los niños. «Si esto es suyo, voy a ayudarlos», dijo bajito, con la modestia de quien no quiere ofrecer promesas vacías. «Pero antes necesito ver los papeles, conversar con mi abogada y asegurarme de que no se pierda esto. No puedo prometer que todo se arregle de inmediato, pero no pienso permitir que se destruyan pruebas». Era exactamente lo que necesitábamos, y sin embargo, la palabra «no voy a permitir» no es una orden divina. Es la voluntad de un hombre que puede acompañar la verificación, que puede abrir puertas que nosotros no tenemos fuerza para abrir. Su presencia no borraba el riesgo, pero añadía un actor más a la escena que, hasta entonces, solo conocía la superioridad económica y la ley impuesta por quien manda. Las luces de la camioneta se acercaron aún más, y en la penumbra pude distinguir la figura de Vargas que regresaba, acompañado por el mismo grupo. Se detuvo en seco al ver la nueva presencia. Por su gesto comprendí que no le agradó la sorpresa. En su semblante, la sonrisa se desdibujó y apareció la amenaza táctica. El territorio, para él, solo cabe cuando se le acepta.
el aire quedó cargado, como si la estación hubiese contenido la respiración, esperando el desenlace de una escena que podía transformarse. Tomás, en su calma, avanzó unos pasos, exhibiendo la foto y la carpeta como quien muestra la prueba de un derecho. «Señor Vargas», dijo con voz lisa, «creo que deberíamos conversar con respeto. Aquí hay papeles que requieren de análisis. No veo por qué escalar la cosa sin antes verificar». Vargas, que había preferido antes la fuerza a la palabra, miró a su alrededor, evaluando aliados, posibilidad de prensa desesperada, el ruido del motor. No habló. Esa pausa fue tan significativa que cualquier discurso. En su silencio se leyó su falta de plan, y en la mía, la decisión de que la noche no se resolvería en la estación, sino en el tiempo de la ley. No puedo decir que aquello fue victoria. De hecho, lo que siguió fue una mezcla de promesas y precauciones. Acordamos no remover documentos, hablar a la mañana con un abogado, hacer copias certificadas si era posible. Tomás me dio un número, el de su oficina y el de una mujer, la señora que trabajaba con su familia desde hace años y que conocía los trámites de la antigua propiedad. No negociamos nada más. Fue una tregua tensa, respetuosa en apariencia y plagada de eventualidades. Esa noche, mientras me acostaba con Mateo acurrucado, pensé en la palabra custodia. La estación, por un rato al menos, fue custodia de papeles y de almas. Lucía se quedó más despierta, con la mirada a la ventana, observando la figura de Vargas alejarse con la máquina engullendo polvo. Pensé en Elena y en la forma en que, cuando aún vivía, me habría dicho que la paciencia es también acto de valentía. Cerré los ojos sabiendo que habíamos ganado tiempo, pero también sabiendo que la lucha apenas empezaba. Tenía la sensación de haber abierto una puerta en la que cabían muchos más personajes, abogados, jueces, policías, trabajadores desplazados y una comunidad que, si llegaba a enterarse, podría decidir si ser escenario de complicidad o de apoyo. No puedo saber ahora qué vendrá en los días siguientes. Solo sé que la estación, cuyo silbato ya no suena, esa que parecía destinada a desaparecer, se había convertido sin querer en el lugar donde nuestra historia podía cambiar de rumbo. Y mientras la lluvia limpiaba los techos y los papeles dormían a mi lado, las primeras luces del alba trajeron la promesa de pasos legales, de búsqueda de testigos y de un procedimiento que sería lento, delicado y necesario. En ese punto, con la carpeta de Tomás en mi regazo y la sensación de que alguien más nos acompañaba en la búsqueda de justicia, apagué la lámpara. La estación quedó en silencio, no por miedo, sino por la cautela de quien sabe que la verdadera prueba sigue fuera, en oficinas con sellos, en despachos donde las firmas deciden más que las palabras. Dormimos como pudimos, con la guardia puesta y la certeza de que, mañana, la historia continuaría. A la mañana siguiente nos despertó un rumor que ya no era solo de motores, era la cadencia del trabajo que palpita cuando el poder decide que el tiempo es suyo. Fuimos a la oficina de la estación con la bolsa de papeles pegada al pecho. Tomás me acompañó, y entre sus gestos precisos noté la manera en que miraba cada sello, cada pliegue, como quien relee la historia de su propia sangre. Le pedí que nos presentara a su gente. Él llamó a su abogada, una mujer metódica llamada Clara, que se movía con la soltura de quien sabe en qué carpeta debe estar cada prueba. El licenciado Méndez no perdió tiempo en dar los pasos que yo ya había imaginado en noches de vigilia. Nos recibió en su despacho con la serenidad de quien ha visto demasiadas injusticias como para asustarse de las palabras. Lo primero, dijo sin rodeos, es asegurar lo que tienen: copias certificadas, custodia de originales y una medida cautelar que impida cualquier obra o modificación en la parcela disputada. Sus frases no prometían milagros, prometían procedimiento. Eso alcanzaba. Clara hizo una primera revisión con los ojos de quien sabe leer entre sellos. «Hay algo acá que no cuadra con el registro municipal», murmuró mientras anotaba fechas. Trajo una lista de expertos que podía llamar: un perito calígrafo, un analista de tintas y un archivista que trabajó durante décadas en el registro ferroviario. Pedimos audiencia de naturaleza cautelar ante la jueza Ramírez, y Méndez redactó la solicitud como quien arma la primera defensa de una casa, con cuidado de no dejar huecos por donde pueda colarse la impunidad. Mientras tanto, Detective Silva hizo lo suyo con la eficiencia necesaria. Ella llegó con su cuaderno de tapa dura y una manera seca de preguntar que obligaba a la gente a ordenar sus recuerdos.
Tomó nuestra declaración. Pidió una relación de testigos, la señora Teresa, don Manuel, algunos trabajadores que aún recordaban a don Augusto, y solicitó una diligencia. Revisar las manchas en el andén, las huellas en la madera, cualquier rastro que pudiera relacionarse con la maquinaria o con un intento de incendio. No habló mucho de prensa, habló de evidencia. Fue una bendición. La primera audiencia se vino rápido. No fue un juicio solemne, fue un trámite tenso en el que el juez, o la jueza en este caso, una mujer con voz firme y gesto paciente, examinó si existía riesgo de daño irreparable. Presentamos copias de los documentos, testigos que ratificaron la historia de don Augusto y su custodia de papeles, y peritos que aceptaron inspeccionar. La otra parte, representada por un abogado con corbata cara y voz modulada, intentó diluir todo en tecnicismos, contratos, cláusulas, supuestas transmisiones en cadena. Su táctica habitual era el exceso de papeles, la fatiga administrativa. En la sala sentí que mis manos buscaban un punto de apoyo invisible, la cruz que siempre llevo, la foto de Elena en el bolsillo, la sonrisa contenida de Lucía. No lancé discursos sobre justicia divina, hablé de hechos. Mi familia vivía allí. Tenemos actas, recibos, testimonios. No pedimos privilegios, pedimos que se respete la ley. Cuando terminé, la jueza hizo preguntas puntuales. ¿Cuándo encontraron los documentos? ¿Quién los custodiaba? ¿Existen indicios de violencia o intento de destrucción? Respondimos con la verdad que conocíamos, no con retórica, sino con papeles. La orden cautelar llegó en un papel que olía a tinta formal y a algo parecido a alivio. La jueza decretó la suspensión de cualquier obra sobre la parcela y ordenó el aseguramiento de documentos hasta que se verificaran con peritajes. No se trataba de declarar la propiedad a nuestro favor. Era un cerrojo temporal que evitaba que alguien pudiera convertir en polvo una prueba. Era un paso corto, pero decisivo. La respuesta de Vargas no tardó en llegar y no fue por la vía de los tribunales. Fue un movimiento calculado. Envió inspectores particulares con intenciones de desacreditar los documentos y presionó a trabajadores para que negaran testimonios. Uno de sus hombres intentó entrar a la estación una noche con la excusa de revisar la estructura. La intención era clara y el plan torpe. Habían dejado un aerosol junto al basurero. Las marcas de gasolina y el olor a solvente llevaron a la detective Silva a ordenar el aseguramiento del perímetro. El intento de incendio quedó registrado como tentativa de destrucción de pruebas, y eso abrió una vía penal que fue, a la vez, su error. El procedimiento penal requiere de motivos fundados. No se hace nada por precio emocional, sino por evidencia objetiva. Silva recabó testimonios, recuperó cámaras de seguridad ajenas que habían grabado la camioneta de Vargas merodeando la zona en horas inusuales. Encontró facturas de compra de ciertos productos y rastros en las botas de uno de los empleados que lo conectaron a los hechos. Los forenses químicos determinaron que sí hubo intención de uso de acelerantes en la zona donde se hicieron hallazgos, aunque no se llegó a consumar el incendio. Ese aunque fue suficiente para que la Fiscalía pidiera una orden de arresto por tentativa de incendio y daño agravado contra la integridad de bienes, además de fraude agravado por presunta falsificación de documentos. Los peritos, por su lado, comenzaron a trabajar sobre los títulos. El análisis caligráfico mostró inconsistencias con las firmas en el registro histórico. La datación de tinta indicó que ciertas rúbricas fueron trazadas con materiales comerciales posteriores a las fechas indicadas. El archivo ferroviario aportó copias y notas que respaldaban la custodia de don Augusto sobre particulares actas. Todo esto no es la prueba absoluta que decide una propiedad, pero sí es la acumulación de hechos que construyen una causa sólida. Cuando las piezas empezaron a encajar, la posición de Vargas perdió esa aura de invulnerabilidad. Lo que me impactó no fue tanto el procedimiento técnico como la reacción gradual de la gente. Los vecinos que habían callado por miedo comenzaron a acercarse. Teresa me dijo una tarde que por años había visto a Vargas comprar silenciosamente paquetes de ventas y que nunca preguntó demasiado. Tenía miedo, confió con una voz rota, pero verlos ahí, con los papeles, me dio paciencia para decir lo que vi. Otros empezaron a traer recibos y fotos. Las voces se fueron multiplicando. De a poco, la comunidad cumplió una función que la ley sola no puede: ser retazo de memoria que protege a quienes han sido borrados por contratos opacos. Hubo momentos bajos. Vargas intentó desacreditarnos en redes con versiones que palidecían la verdad. Mostraba contratos supuestamente legítimos, pagó notas en medios que el pueblo llama agendas, y trató de convertir el proceso en una pelea de versiones. Los periodistas llegaron con cámaras y preguntas agresivas. Algunos intentaron convertir a los niños en portavoces de una tragedia. Les pedí a Lucía y a Mateo que si hablaban, lo hicieran con lo que realmente sentían. No buscaba la lástima, buscaba verdad. Fue ella, Lucía, quien en una entrevista corta dijo con claridad: «No pedimos compasión,
Pedimos que verifiquen lo que está en papel. Esa frase, simple, devolvió el tono a la historia. El arresto de Vargas no fue un acto impulsivo, fue el resultado de varias piezas que encajaron, informes periciales, testigos y una orden judicial. Lo detuvieron cuando salía de una reunión en la ciudad. La patrulla lo llevó sin dramatismos. En la estación se corrió la noticia como un rumor cálido. No sentí júbilo desbordado, sino una atención solemne. La ley había actuado a partir de evidencia y no por venganza popular. Eso me dio confianza en el procedimiento. La audiencia de imputación fue un día extraño. Vargas, sentado en el banquillo, puso su mejor cara de hombre injustamente perseguido. Su abogado, con toda la retórica que la experiencia compra, intentó desmontar los peritajes, señalar contradicciones y presentar contratos supuestamente previos. El licenciado Méndez respondió con serenidad, mostró los informes periciales, la lista de testigos y la cronología de los hechos. La jueza Ramírez ordenó medidas cautelares más severas, prohibición de acercamiento a la familia, aseguramiento de bienes vinculados a la operación y mantenimiento de la suspensión de obras. Además, ratificó la detención preventiva hasta que quedara claro su participación en un posible entramado de fraude. La justicia no resolvió todo, dispuso pasos que nos permitieron respirar con menos miedo. Mientras la torre judicial giraba lento, la estación empezó a transformarse en epicentro de algo que no había sido planeado, un lugar de memoria y de vida. Tomás, que había venido con la intención de recuperar lo que consideraba suyo, decidió que su responsabilidad no se agotaría en litigar. Se sentó conmigo una tarde en el andén y habló con una pausa que olía a reparación. Mi abuelo fue dueño de muchas cosas, dijo, pero su mayor legado fue cuidar el lugar. No me interesa convertirlo en un negocio, quiero que lo protejamos. Le costó pronunciarlo como si fuera a admitir una deuda a sí mismo. Me ofreció algo que me sorprendió, una donación formal, por la cual una porción de la tierra se destinaría a un proyecto de conservación y otra parte a la familia que había vivido allí. Me pidió que lo aceptara solo si la comunidad y un proceso legal prudente daban fe del acto. No tomamos decisiones apresuradas, hicimos lo correcto, lo consultamos con Méndez, hablamos con la jueza cuando correspondía y preparamos una figura jurídica que garantizara la permanencia, una escritura de donación condicionada a la preservación del legado y a la creación de un espacio comunitario. Tomás insistió en que no quería protagonismo, yo insistí en que no quería caridad, sino dignidad. Al final, firmamos un acuerdo en el marco de la legalidad. Se trabajaría un proyecto de reserva local y se donaría la parcela donde mi familia vivía. La escritura sería sometida a inscripción pública y a una cláusula de reversión en caso de abuso. Fue la forma más austera de recibir un regalo, con condiciones que preservaban la memoria. La restauración fue lenta, hermosa en su ritmo. Empezó con algo tan pequeño como limpiar el desagüe tapado y pintar el cartel de la estación. Vecinos echaron mano a herramientas, voluntarios de la universidad trajeron estudiantes de historia y arquitectura que por horas rebuscaban en papeles y apuntes. Se organizaron jornadas de limpieza, mesas de trabajo para diseñar el pequeño museo con las cosas de don Augusto, y un grupo de mujeres preparó una colecta para ayudar a nuestra familia a recuperar muebles y enseres. La escuela local hizo una exposición sobre la historia del ferrocarril y la importancia de proteger la tierra como testigo de generaciones. Todo eso no lo pagó un cheque anónimo, lo pagó el tiempo de gente que decidió ser presente. Se creó un taller comunitario en una sala lateral. Lucía, que por momentos parecía más vieja que su edad, trabajó allí con un entusiasmo que renovó mi esperanza. Ayudaba a ordenar documentos, a catalogar fotos, a escribir textos para los paneles explicativos del museo. Empezó a soñar con estudiar Derecho Comunitario. «Padre», me dijo una tarde al atardecer, «si esto sirviera para que otros no pierdan sus casas, yo quiero aprender a pelear así». Esa frase fue como la aprobación silenciosa de Elena, un proyecto donde la memoria se vuelve arma pacífica para defender a los demás. Mateo, por su parte, encontró en la estación un lugar donde volver a jugar sin miedo. Montó una colección de trenes de hojalata que le regalaron y organizó una pequeña exposición infantil, Los viajes que nunca fueron, que invitaba a los niños a imaginar trenes que iban a lugares que ya no existen. Su mirada se expandió.
El niño que se asustaba con los portones cerrados empezó a sentirse dueño de un refugio. En la ciudad, la investigación contra la empresa de Vargas no se agotó en nuestra historia. Fue una llave que abrió otros casos. La prensa local publicó reportajes que empujaron a otras familias a revisar sus papeles. Algunos encontraron irregularidades. Otros descubrieron que habían sido persuadidos por contratos incompletos. No fue una purga, fue un despertar lento. Varios expedientes se reabrieron y la fiscalía extendió la investigación a redes de ventas fraudulentas. No quiero decir que todo el sistema se transformó de la noche a la mañana. Afirmo que la presión pública y la evidencia concreta obligaron a las autoridades a actuar. Hubo quienes nos miraron con desconfianza, que si la donación era un show, que si Tomás buscaba limpiar su conciencia. Me acostumbré a las opiniones externas, porque el centro del proceso no eran las interpretaciones ajenas, sino la pericia del procedimiento y la voluntad de sostener una decisión con hechos. Tomás, lejos de buscar halagos, se sumó al trabajo de restauración. Trajo financiamiento para techos, materiales y un fondo para mantener el museo. No lo hago por mí, decía. Lo hago porque mi abuelo, en su memoria, creyó en este lugar. El día que se instaló la placa conmemorativa, el cielo estaba claro, como si el verano quisiera celebrar. La plaza frente a la estación se llenó de gente, vecinos, estudiantes, la señora Teresa con su gorra vieja, don Manuel, funcionarios municipales que reconocían, algo incómodos, la importancia de la preservación, y algunos de los obreros que antes habían estado del lado de los que desplazaban. Se sentía que la reparación era más que jurídica, era social. Se entonaron canciones, se leyeron fragmentos del diario de don Augusto, y alguien recitó la lista de nombres de familias afectadas por desalojos en la región. No fue un acto triunfalista, fue una ceremonia de memoria. Mi familia volvió a la parcela que nos fue donada. No fue exactamente la casa de antes, la estructura había sufrido modificaciones, pero fue la garantía de que no nos despertaríamos con otro candado. Tomás impulsó la firma de un contrato solidario. La escritura quedó a nombre de una entidad de custodia comunitaria que representaba a la familia y a la comunidad local. Esto significó que no seríamos sujetos a la arbitrariedad de un tercero. La casa se arregló con manos del barrio, se colgaron cortinas nuevas y se restauró el jardín que Elena tanto cuidaba en fotos viejas. El primer invierno tras la restitución, hicimos una cena con todos los que ayudaron. No fue una fiesta grandiosa, sino una reunión simple. Sopa caliente, pan, risas y relatos que ya no estaban marcados por la desesperación. Lucía sirvió platos y contó anécdotas con esa mezcla de timidez y orgullo que la juventud puede tener cuando decide abrazar la dignidad. Mateo, con su trencito de hojalata, corrió bajo la mesa como si la seguridad fuera algo que se puede sentir en la planta de los pies. Con el tiempo, el expediente penal contra Vargas avanzó. Hubo audiencias, pruebas, apelaciones. La Fiscalía presentó un dossier que vincula a la empresa con maniobras de falsificación y connivencia con notarios permisivos. No pretendo que esto sea un final de novela donde todo es perfecto. Hubo recursos, dilaciones, defensas que buscaron vacíos y cierto desgaste moral en las víctimas que tuvieron que declarar. Pero al final, la acumulación de pruebas logró que el juez dictara una condena por fraude y tentativa de incendio agravada, con multas, reparación de daños y clausura de actividades indebidas. Sus propiedades fueron embargadas como parte de un proceso de reparación económica a las familias afectadas. No fue un bálsamo que devuelve tiempo ni juventud, fue una consecuencia que marcó un antes y un después. Tomás, por su parte, cumplió con su promesa. Convocó instituciones a colaborar en la preservación del entorno, universidades que aportaron estudiantes y proyectos, ONG locales que ayudaron a tramitar recursos para la restauración y una pequeña fundación que se interesó por la memoria del ferrocarril y la defensa del territorio. La estación se transformó en un centro cultural, un museo en el que las placas cuentan historias, un auditorio para charlas sobre derechos de la tierra y un archivo donde los documentos de don Augusto se digitalizaron para que nadie los tuviera que tocar con manos temblorosas. En el archivo, aguas abajo de la memoria, yo guardé la libreta donde anotaba las deudas de la parroquia, las promesas de comida para los necesitados y la lista de personas que acudían en busca de consuelo. Ese cuaderno era la continuidad de una vida de servicio
y la prueba de que la vocación no desaparece cuando la casa se tambalea. Cada vez que lo hojeaba, pensaba en Elena. Quien me conoce sabe que hubo días de duda. Esa libreta era la costumbre de escribir hasta las cosas pequeñas que sostienen la fe en la cotidianidad. Pasaron meses, luego años. Lucía logró una beca para estudiar en la ciudad, una carrera vinculada con derechos comunitarios. Veía en su implicación una oportunidad de devolver lo que la vida nos había dado, la capacidad de pelear por los demás. Mateo creció con la pasión todavía por los trenes. Con el tiempo, cuando la línea de la vieja vía recibió una pequeña rehabilitación para turismo rural, lo llevaron a una estación activa donde pudo por primera vez tocar un silbato que sonó sin nostalgia, sino como promesa. La estación, con su memoria a cuestas, fue también el lugar donde las nuevas generaciones aprendieron a nombrar los fenómenos que antes solo conocían como injusticias. Hubo charlas en las que se discutieron formas de evitar desalojos, de revisar escrituras y de articular defensas colectivas. La vida que renació allí no fue la misma que la de antes. Era más consciente, más exigente, menos dócil ante la voracidad de los negocios. Un día, en la inauguración formal del museo, se colocó una placa que decía algo que preferí que no fuera grandilocuente. Este lugar recuerda que la tierra es memoria, que la verdad se protege con trabajo y con comunidad. El texto lo eligió la gente del pueblo en votación, porque entendimos que ninguna restitución es completa si no tiene nombres que la nombren. Esa noche, al volver a casa, me senté por un largo rato en el umbral. Las luces de la estación se apagaban una a una, y el ruido de la ciudad parecía más lejano. Escuché a Mateo bajar las escaleras para dejar un tren de hojalata en la mesa de noche. Escuché a Lucía repasar apuntes. Sentí el abrazo de lo reconstruido. No perfecto, nunca perfecto, pero con una dosis de gracia humana que no viene del cielo, sino de la responsabilidad de los vivos. Recordé a Elena con la ternura de quien comprende que la historia no es una línea recta, sino un tejido de actos pequeños. Hablar de milagro habría sido apropiarlo. Lo que vivimos fue la suma de documentos descubiertos, decisiones legales, presencia comunitaria y la voluntad de algunos para no callar. Esa es la forma más humana de la providencia, la que pasa por manos dispuestas y por el cumplimiento de la ley. Meses después, cuando la investigación sobre la red de fraude se extendió, varias familias recuperaron sus propiedades o lograron indemnizaciones. Cada caso tuvo su ritmo. No todos ganaron, algunos emprendieron caminos diferentes, pero la estación se convirtió en un faro que iluminó la posibilidad de que la verdad, si se busca con método, puede imponerse ante la opacidad. No fue un triunfo exclusivo nuestro, fue una lección que se transmitió. La experiencia dejó claro algo que a veces olvidamos, que la memoria colectiva y la acción organizada son antídotos contra la impunidad. En la calma que vino después, a veces camino por el andén con la libreta en el bolsillo. Paso por el mural que pintó la escuela, donde las manos se representan cogiendo una tierra que no pertenece a nadie en particular, sino a todos. Veo a Tomás sentado en un banco, hablando con niños, y me digo que la historia hizo su trabajo, transformó un linaje en responsabilidad y a un guardián en aliado. A veces me sorprendo sonriendo sin razón, otras veces me dejo llevar por la lágrima que guarda las despedidas. La última vez que abrí el diario de don Augusto, lo hice en la noche, con una lamparita sobre la mesa. Sus entradas eran pausas, anécdotas, nombres. En un texto breve, mencionaba a quienes pasaban por la estación buscando trabajo y a los que se quedaban a dormir por una necesidad. Leí en voz baja: cuida lo que no se ve, la memoria. En ese momento comprendí que la custodia de la tierra va más allá de la tierra. Es cuidar historias, nombres, fechas, aquello que hace a una familia reconocible ante la ley y ante el tiempo. Hace poco, invité a la gente que nos ayudó a una pequeña velada en el andén. Encendimos una fogata en un lugar autorizado. Comimos guisos que fueron una mezcla de manos y oficios, y hablamos de lo que significa reconstruir. Había risas, pero también voces que aún recogían el cansancio del proceso judicial. Me acerqué a Lucía y le dije que la recordaba aquella noche del desalojo, cuando me preguntó a dónde iríamos. Ella me miró con los ojos húmedos y dijo: fuimos a donde la memoria no nos negaba refugio. No era una frase literaria,
Era el resumen honesto de lo que habíamos aprendido. En la última escena que quiero compartir, la estación se pone silenciosa al caer la tarde. Los bancos están limpios, la vitrina del museo brilla con poca luz y se escucha el susurro de la comunidad que aún cuida del lugar. Los niños corren con la misma libertad que alguna vez disfrutó Mateo. Antiguos vecinos conversan con nuevas familias que llegaron atraídas por la historia del pueblo. A veces pasa un tren turístico, y su silbido, lejos de doler, suena como la confirmación de que los viajes no siempre terminan mal. Al final, lo que quedará no será la sentencia ni la placa, sino la decisión colectiva de no dejar que una historia quede en manos de papeles falsos. Lo que sostendrá la estación será la memoria puesta en acción, el cuidado de un museo, la vigilancia de una comunidad y la voluntad de quienes, como Tomás, decidieron que su apellido no sería excusa para el olvido, sino motivo de reparación. Si esta historia te ha tocado, compártela. Cuéntasela a alguien que crea que la tierra no tiene memoria o que las familias no pueden resistir. En la descripción encontrarás enlaces a organizaciones que promueven la defensa del territorio y a recursos para verificar escrituras y proteger a las familias frente a desalojos. Porque lo que aprendimos aquí es que la justicia llega si la buscamos juntos, con paciencia, con papeles bien guardados y con la presencia de quienes no permiten que las cosas desaparezcan en el silencio.